Dios te bendiga, te saluda tu amiga y hermana en Cristo Jesús, Brenda Liz Berríos. Te doy la bienvenida a este espacio que está dedicado, ¿verdad? A traer una palabra de fe, de esperanza, un refrigerio para nuestra alma, de parte del cielo, de parte del Señor. Te doy la bienvenida nuevamente para que tú escuches esta pequeña reflexión que tengo para ti en el día de hoy. Espero que sea de bendición para tu vida. Así que tiene como tema esta pequeña reflexión, esta corta reflexión para el día de hoy, fortaleza en medio de nuestra debilidad. Fortaleza en medio de nuestra debilidad. Sabemos que estamos en un mundo, ¿verdad? Que tiene unos estándares muy altos de perfección, unos estándares muy altos, donde es muy difícil alcanzarlos nosotros como seres humanos. Porque para nosotros, debemos entender que nosotros no somos perfectos, que nosotros no tenemos eso de la perfección, ¿verdad? Esa perfección que el mundo muchas veces nos hacen creer que nosotros debemos tener. Así que en cierta manera nuestras debilidades muchas veces nosotros la tratamos de mantener debajo de ese manto social, de esa perfección que no existe, de esa perfección que es bien difícil como nosotros seres humanos saber sobrellevarla. Y muchas veces nos cerramos a la posibilidad por querer aparentar, a tener una perfección que es falsa, que no existe en nuestra vida, aparentar y nos cerramos a la posibilidad de mostrarnos realmente cómo somos tú y yo, cómo somos como seres humanos. Las seres humanos debemos entender que nosotros no nos dejamos llevar porque hayamos fracasado en el pasado. Tenemos que seguir hacia adelante, no importando lo que haya pasado. No importando las deficiencias que nosotros tengamos, las deficiencias que pueden permanecer aún con nosotros todavía. Pero sí sabemos que ese lado oscuro de nuestra vida nosotros no lo podemos seguir teniendo, ¿verdad? Y, y esas deficiencias, nosotros tenemos que ser cada día, ser mejor persona, mejor ser humano. Así que en esta tarde el Señor te habla a través de 2 Corintios 12:9 y nos dice así, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré mucho más en mis debilidades para que el poder de Cristo descanse sobre mí. Vemos que para muchos las debilidades son malas. Si lo vemos a simple vista, las debilidades son malas, pero el apóstol Pablo hizo énfasis en 2 Corintios 12:9 y presumió incluso de ellas. Presumió, ¿verdad? De esas debilidades que él tenía. La Biblia le registra que él tenía un aguijón. Él tenía un aguijón que lo frustraba, que le causaba problemas, tal vez lo entristecía, tal vez era difícil sus días. Pero el apóstol Pablo, ¿verdad? A pesar de que estaba afligido, que incluso en un momento dado, él le pide al Señor y le rogó en 3 ocasiones que le quitara ese aguijón, que le quitara ese aguijón, ¿verdad que sí? No sabemos qué era lo que le estaba pasando al apóstol Pablo, no sabemos si era algo espiritual, si era que él estaba en una fatiga espiritual, estaba pasando por alguna situación en aquel momento, incluso tal vez estaba pasando por una situación física, alguna enfermedad, o tal vez la persecución. Así que no sabemos, ¿verdad? Con el propósito que el Señor tenía a Pablo con ese aguijón y no quiso quitarlo. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito. Algunas veces el Señor permite cosas en nuestra vida que se convierten en ese aguijón como Pablo, pero algunas veces entendemos que algunas veces ese aguijón es para acercarnos más a Dios. Es algo contrario, ¿verdad? A lo que sabemos que Dios es bueno, que Dios hace las cosas perfectas, ¿verdad? Pero, y muchas veces, muchas personas no podemos entender estas cosas, pero sí vemos que a través de eso lo acercaba más a Dios, ¿verdad? Y Dios le enseña también al apóstol Pablo y nos enseña a nosotros a través de esta reflexión en el día de hoy que nosotros tenemos que bastarnos de su gracia, que su gracia es suficiente para mantenernos fuertes, para mantenernos fortalecidos en el Señor en medio del dolor y del sufrimiento que está causando ese aguijón.
ese aguijón que algunas veces nosotros queremos que el Señor lo quite, pero es necesario en muchas ocasiones de que esté ahí, porque algo el Señor nos quiere enseñar. Así que no podemos quejarnos. No podemos quejarnos porque Dios siempre es bueno y todo lo que hace el Señor es perfecto. Nada se le escapa de las manos al Señor. Alguna enseñanza el Señor nos quiere dar. Así que tenemos que bastarnos de su gracia, porque hay veces, y lo digo por experiencia, por condiciones de salud, algunas veces uno siente que ya no puede más. Pero saben una cosa, cuando vamos a la palabra de Dios, cuando vamos a los pies del Maestro, cuando oramos y buscamos su presencia, cuando lo adoramos en medio de la prueba, el Señor se glorifica en nuestra vida. Y el Señor, esa gracia y esa gloria que viene de Él, nos levanta. Así que es necesario algunas veces que estas cosas pasen, que las situaciones pasen, porque nuestra debilidad, algo que nosotros no podemos cambiar, el Señor nos fortalece y nos levanta. Así que tenemos que seguir adelante. Tenemos que apreciar, ¿verdad?, que la gracia de Dios en ese momento nos da esa mayor fuerza para poder enfrentar nuestras debilidades, a enfrentar nuestra imperfección como seres humanos. Eh, Siempre la gracia de Dios va a ir por encima de nuestras propias fuerzas, va a ir por encima de nuestra autodeterminación, ¿verdad? Para que nosotros poder seguir adelante. Sin Dios nosotros nada podemos hacer. Sin Dios nada podemos hacer. Así que tenemos que ponerlo a Él al frente, tenemos que poner a Él siempre en nuestro camino, que el Señor sea nuestro amigo, que sea nuestro consejero, que sea nuestro ayudador en todo tiempo, pero tenemos que ponerlo al frente y reconocer nuestra debilidad como seres humanos. Así que hoy te invito a que recuerdes que en tus momentos de angustia, en tus momentos de dolor, en tus momentos de sufrimiento, podemos ir a rogar al Señor, rogarle al Señor, clamar al cielo y saber que en Él encontramos alivio. Así que en este día, yo te digo que el Señor puede quitar tu carga, el Señor puede quitar tu aflicción, esa que estás atravesando. Simplemente Él te puede dar fuerzas nuevas. Simplemente Él puede glorificarse en tu vida. Y para finalizar, tenemos que entender que al fin y al cabo será el resultado de confiar en la gracia de Dios el que nos dé la victoria. Porque la gracia de Dios es suficiente para ti y para mí en el día de hoy. Para que nosotros podamos seguir adelante, la gracia de Dios debe ser suficiente para nosotros. Y dice 2 Corintios, y lo vuelvo a repetir. Dice 2 Corintios, y lo vuelvo a repetir, 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nosotros dejamos que Dios sea el fuerte en nuestra vida, la Biblia dice que Él se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando nosotros cedemos, cuando nosotros morimos a la carne, cuando dejamos el orgullo a un lado, cuando dejamos las cosas de este mundo que son pasajeras a un lado, cuando dejamos esa falsa perfección a un lado para no tener que complacer al mundo, para no complacer a aquellos que a lo mejor quieren perfección en nosotros. Ahí es donde el Señor se perfecciona y se glorifica en nuestra vida. Y tenemos que estar de buena gana, gloriándonos de nuestras debilidades, porque ahí sabemos que cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros nos ponemos y decimos, nosotros somos débiles ante un Dios grande, un Dios poderoso, ahí es donde nosotros podemos ver y decir, gracias Señor, porque tú eres el que vive en mí, tú eres el que te glorificas en mi vida. Porque su poder, es su poder, es su poder el que tiene que descansar en nosotros. Es su poder el que nos ayuda a vencer. Es su poder el que nos ayuda a obtener la victoria. Así que en esta tarde
Yo te doy las gracias por haber visto este mensaje. Yo te doy las gracias por haberlo escuchado hasta el final. Y en esta tarde el Señor te dice que Él se perfecciona y Él se glorifica en tu debilidad. En tu debilidad Él te da fortaleza para vencer, fortaleza para obtener la victoria. Dios te bendiga. Será hasta la próxima.